Agradezco a la audiencia virtual que se está conectando en este momento al ciclo de conferencias sobre el futuro de la Ley 1581 de 2012, reforma o derogación. Quiero hacerles un anuncio antes de continuar. Si no pudieron estar presentes en las sesiones del 12 y 19 de septiembre, en el chat les voy a ir dejando un enlace disponible para que vean las grabaciones en YouTube. Asimismo, la sesión de hoy se subirá al canal la otra semana. El día de hoy nos acompaña Natalia Correa. Ella es abogada con más de 8 años de experiencia en Derecho Comercial y Protección de Datos. Ha tenido el privilegio de trabajar con prestigiosas empresas como Deloitte, la Cámara de Comercio de Bogotá, y actualmente es un elemento clave que nos colabora con proyectos en Aledia Legaltech España y Latinoamérica. El día de hoy nos hablará sobre la legitimación en el tratamiento de datos personales, bases legales versus autorización. Al final de la sesión responderemos las preguntas que vayan dejando en el chat. Y bueno, sin tomar más tiempo de Natalia, por favor, adelante, querida colega, puedes dar inicio a la sesión de hoy. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la invitación a este ciclo de conferencias, El futuro de la Ley 1581 del 2012, reforma de derogación. Hoy vamos a iniciar con un tema que es muy importante desde mi punto de vista, que es la legitimación en el tratamiento de datos personales, autorización versus bases legales. Vamos a iniciar con un tema muy importante y es una comparación normativa entre la ley actual, la ley 1581 del 2012, y el proyecto de ley en la Cámara de Representantes 152 del 2024C. Aquí, como ustedes pueden ver, esas definiciones están en los dos, tanto en la ley como en el proyecto de ley, pero es importante resaltar que en la ley 1581 se está dando, para efectos de la ley, se entendía por autorización el consentimiento previo, expreso e informado del titular para poder llevar a cabo ese tratamiento de datos personales. Asimismo, se hacía una alusión específica que se requería la autorización previa e informada al titular y que ésta podía ser obtenida por cualquier medio que pudiera ser objeto de consulta posterior. Sin embargo, como ustedes pueden ver en el proyecto de ley, lo que se quiere es que el consentimiento del titular tenga una definición. Y es que por consentimiento del titular se entiende es la manifestación o toda manifestación de la voluntad. Pero esta manifestación de la voluntad tiene que contar con unos requisitos en específico. Y es que esa manifestación debe ser expresa, debe ser libre, debe ser inequívoca, debe ser informada y específica por la que el titular acepta de forma previa, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de sus datos personales. Entonces, aquí se puede ver claramente la distinción entre uno y otro. Y es que antes nos indicaban que la autorización es un consentimiento, pero lo que nosotros estamos buscando es que haya un consentimiento del titular y eso es una manifestación que se debe dar por parte del titular de la información. Es importante también señalar la posición de la Corte Constitucional respecto a este tema en específico que es el consentimiento. Y para esto vamos a hacer un análisis jurisprudencial. Y en específico es en la sentencia C-748 del 2011, donde pues ya todos o probablemente la mayoría sabe a qué hace referencia, y es que acá nos hablaban del derecho de Abbas Data en el tratamiento de datos personales. Y la Corte en esa época decía expresamente que hay unos casos de excepción a la autorización o consentimiento previo para el uso del dato que realmente no vulneran la Constitución. Y algo que me pareció muy importante y es que en esta sentencia indicaba la Corte que el consentimiento del titular de la información es un presupuesto para la legitimidad constitucional de los procesos de administración de datos personales, tratándose de un consentimiento. Entonces podemos ver que este tema de consentimiento viene
desde hace mucho tiempo y obviamente estaba regulado desde la ley. Hay un dato curioso y es que por primera vez en el año 95 la Corte Constitucional mencionó la importancia de las autorizaciones previas y expresas para el tratamiento de datos, sin que en ese momento existiera una ley de protección de datos personales en el país. Asimismo, la sentencia T29 del 2002. Entonces podemos ver que estos temas en específico de autorizaciones y de consentimiento no es algo novedoso, es algo que viene desde hace muchísimo tiempo y siempre hemos tenido una posición de la Corte Constitucional muy importante respecto a este tema. Adicionalmente, en esta sentencia advertía la sala que, al igual que lo hicieron algunas intervenciones, la diferencia primordial que ocurrió con la ley 1266 y es que el legislador recurrió en esa oportunidad a conceptos propios del modelo europeo. Pero ¿cuál fue el problema? Que pues acogió ciertos conceptos del modelo europeo, pero que era la directiva que ya no estaba vigente. Y es que eso, digamos que toca tenerlo muy presente. Y es que en su momento se tuvo en cuenta fue la directiva europea del 95, no la del RGPD. Entonces, en ese caso, sí es, digamos que difícil poder tener una legislación que esté acorde con el modelo europeo, porque no se tenía la solidez en la ley en ese momento. Adicionalmente, el consentimiento es un aspecto medular del derecho a la habeas data. Y es que acá la Corte Constitucional hacía mucha alusión al tema del consentimiento como una órbita del derecho a la habeas data. Entonces, en este aspecto es muy importante tener en cuenta esta posición de la Corte Constitucional. Ahora vamos a seguir con una comparación normativa entre la ley 1581 y el proyecto, pero relacionado con cuando no era necesaria la autorización del titular, que esto estaba determinado en el artículo 10 de la ley 1581 del 2012. Y es que en este momento tenemos regulado que la autorización del titular no será necesaria cuando se trate de alguna de estas condiciones determinadas en la ley. Información requerida por entidad pública o administrativa, datos de naturaleza pública, urgencia médica o sanitaria, información para fines históricos, estadísticos o datos relacionados con el registro civil de las personas. Pero miren acá lo importante, y es que en el proyecto de ley, específicamente en el numeral 1 del artículo 6, que son las bases que legitiman el tratamiento, se indica que el tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las condiciones que vamos a ver más adelante. Entonces ahí ustedes pueden ver expresamente que en uno está diciendo que no es necesaria la autorización y en el otro nos está diciendo que solo será lícito si se cumple al menos con alguna de las condiciones. Adicionalmente, en este artículo también se señala que la base jurídica que legitima el tratamiento sea el cumplimiento de un deber legal o el cumplimiento de una función realizada en interés público o en el ejercicio de funciones públicas. Entonces vamos a ver aquí el numeral 1 del artículo 6, donde nos dice, solo serás lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones. Obviamente, el primer numeral es el consentimiento previo para el tratamiento de sus datos personales. Adicionalmente nos dice, ok, pero también puede ser para la ejecución de un contrato en el que el titular es parte o para la aplicación de unas medidas contractuales solicitadas por el titular. Adicionalmente nos dice, para un cumplimiento de un deber legal que sea aplicable para el responsable del tratamiento. Asimismo, para los casos de urgencia médica o sanitaria del titular o de alguna persona natural. En el numeral E nos dice función realizada en interés público o en el ejercicio de funciones públicas conferidas al responsable por la Constitución o la ley. Y en el numeral F nos dice para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento por un tercero. Acá es importante
señalar que es fundamental que exista una relación relevante entre el titular y el responsable, en particular cuando el titular sea menor de edad, y eso lo vamos a ver más adelante. Adicionalmente, en este artículo se indica que lo dispuesto en este literal no será aplicable al tratamiento realizado por entidades públicas en el ejercicio de sus funciones. Entonces, acá pueden ver que si nos devolvemos al slide anterior, esta información o estas bases que legitiman el tratamiento ya estaban mencionadas en la ley 1581. Sin embargo, está indicando que no se requiere esa autorización si se cumplen alguna de estas situaciones. Pero lo que se quiere con el proyecto es que sí será lícito si se cumple al menos alguna de estas condiciones que ya verificamos. En cuanto al numeral segundo, nos indica que cuando la base jurídica que legitima ese tratamiento sea el cumplimiento de un deber legal o el cumplimiento de una función realizada en interés público o en ejercicio de funciones públicas, esa finalidad debe estar fundamentada en una normativa de rango de ley vigente. Y acá es muy importante señalar porque hay dos parágrafos que nos hacen alusión a este numeral segundo. Y el primero es que la normativa vigente a la que se refiere este numeral segundo podrá contener algunas disposiciones específicas para poderse adaptar la aplicación de la presente ley. Y es que pueden existir condiciones generales que rigen la licitud del tratamiento por parte responsable, los tipos de datos objeto de tratamiento, los titulares afectados, las entidades a las que se puedan comunicar los datos personales, la limitación a la finalidad, los plazos de conservación, así como las operaciones y procedimientos del tratamiento, incluidas las medidas para garantizar un tratamiento lícito y equitativo. Y el parágrafo segundo, entonces, menciona que esas normativas que se van a expedir con posterioridad a la ley podrán introducir disposiciones que cumplan con esos criterios establecidos en el presente régimen general de protección de datos con respecto al tratamiento de datos. Entonces aquí, digamos que es muy importante tener en cuenta que este artículo sexto nos está dando las bases que legitiman el tratamiento de una forma muy completa. Adicionalmente, el proyecto de ley incluye unas condiciones para el consentimiento del titular. Y esta parte es muy importante que ustedes la tengan en cuenta. Y es que cuando el tratamiento se base en ese consentimiento del titular, el responsable siempre debe ser capaz de poder demostrar que aquel otorgó ese consentimiento de forma previa. ¿Para qué? Para su tratamiento de datos personales. Adicionalmente, esos responsables del tratamiento tienen que demostrar la existencia del consentimiento del titular por cualquier medio de prueba admisible en derecho. Y es muy importante tener en cuenta, si el consentimiento del titular sea en un contexto donde también se refiere a otros asuntos, la solicitud del consentimiento debe presentarse de una forma clara que permita determinar la finalidad de forma separada, inteligible y de fácil acceso, utilizando un lenguaje claro y sencillo. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente porque estas condiciones determinan el consentimiento de ese titular. Adicionalmente, en el numeral cuarto de este artículo, mencionan que los responsables del tratamiento pues deben tener o establecer unos mecanismos o procedimientos que le permitan al titular de la información manifestar su conocimiento mediante un acto que refleje esa manifestación, como lo señalábamos anteriormente, de voluntad previa, expresa, libre, inequívoca, informada y específica. Además, es necesario mencionar que si el responsable del tratamiento solicita ese consentimiento del titular durante la ejecución de un contrato y este no guarda relación directa con el mantenimiento o desarrollo de esa relación contractual, pues se le debe permitir a ese titular que manifieste expresamente su negativa a ese tratamiento. Y esta parte me parece súper importante y es que en el numeral sexto de este artículo mencionan que el titular
tiene el derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento. Y debemos resaltar que esto no afectará en ningún momento la legalidad del tratamiento basada en el consentimiento previo a la revocatoria de este. Bueno, esta parte es muy importante y me parece necesaria porque en la ley 1581 veíamos como una negación al tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes. Con este proyecto de ley lo que se quiere es darle una protección mayor a esa información personal de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo que se quiere es darle un tratamiento de esos datos personales de una forma responsable, ¿sí? Entonces, acá hay unos numerales específicos y es muy importante que los tengan en cuenta porque se hace una distinción entre edades y obviamente entre los servicios que se le van a prestar a estos niños, niñas y adolescentes. Entonces, en primer lugar, podemos ver que cuando está por medio el tratamiento de datos personales de un menor de edad, únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 16 años. Entonces, esto es muy importante que se tenga en cuenta. Adicionalmente, cuando sean menores de 16 años, necesitamos para que este consentimiento o este tratamiento sea lícito, debe constar el consentimiento del representante legal, o lo que es menor de 16 años. Y en esta parte, en el numeral tercero, es en relación con la oferta directa que se le está dando a los menores de edad de servicios de la sociedad de la información. Y es que, como todos sabemos, pues todos los menores están utilizando redes sociales. Entonces, en este punto es necesario que el responsable del tratamiento pues adopte todas las medidas razonables con los recursos que pueda disponer para verificar ese consentimiento, ya sea del mayor de 16 años o sea de los menores de 16 años a través de su representante legal. Y es que hay unos datos como curiosos y es que, por ejemplo, no sé, hay un caso en México en donde a TikTok, a la red social TikTok, le exigieron que solamente puede ser utilizado por mayores de 18 años. Y aquí en Colombia, pues ya nos tocaría entrar a mirar como los términos y condiciones de cada una de las redes sociales. Pero, por ejemplo, acá en Colombia, en YouTube, el rango de edad está en 14 años, en TikTok está en 13 años, en Facebook está en 14 años, en WhatsApp, que es algo que todos utilizamos a diario, está en 13 años. Entonces, digamos que eh, sí se deben, digamos que darle una protección mayor a los niños, niñas y adolescentes en cuanto al tratamiento de sus datos personales, sobre todo en estos servicios de la sociedad de la información, más conocidas como redes sociales. Adicionalmente, el artículo 9 nos indica que el numeral 1, es decir, el que hace referencia a los mayores de 16 años, no van a afectar a las disposiciones especiales referentes al establecimiento de edades mínimas ya para efectos civiles o penales, pues que tiene unas consecuencias de ciertos actos jurídicos distintos al tema de protección de datos personales. Y adicionalmente, el tratamiento de datos personales de menores de edad siempre debe responder al interés superior del menor y asegurar el respeto de sus derechos fundamentales. Esto es muy importante. Pero quiero no profundizar mucho, pero sí resaltar que el parágrafo nos indica que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral segundo, que es cuando son menores de 16 años, nos dice, se presume que ese consentimiento lo está dando el representante legal del menor y que eso obedece a la voluntad de los dos padres, ¿cierto? Pero que si uno de los representantes legales no está de acuerdo con ese consentimiento, puede revocarlo ante el responsable del tratamiento. Y en esos casos, para poderse conceder nuevamente ese consentimiento, perdón, tiene que haber un acuerdo mutuo de los representantes para que se pueda dar nuevamente ese consentimiento. Entonces, miren cómo se está tratando de darle una protección superior a ese menor y asegurar claramente ese respeto de sus derechos fundamentales. Entonces, digamos que podemos concluir
de este tema que es supremamente importante. Con este proyecto de ley, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues notamos que es un avance totalmente significativo en la protección de datos personales, ya que pasamos de una autorización expresa, previa e informada, que era la ley 1581, a un consentimiento que es una manifestación de la voluntad que debe ser expresamente otorgado de manera libre, inequívoca, informada y específica. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esta distinción que marca como la importancia de este proyecto. Adicionalmente, no quiero como profundizar mucho en este tema porque va a haber otro ciclo sobre este tema en específico, pero digamos que sí quiero resaltar que con este proyecto de ley se quiere fortalecer de una manera notoria, significativa, la protección de los datos personales de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque se quieren establecer unas reglas más claras para poder obtener su consentimiento, que siempre tengamos una especial atención en ese interés superior del menor y pues de esa manera lo que se quiere buscar es que se garantice una mayor protección sin recurrir a restricciones como se estaba haciendo o como en este momento se está haciendo con la ley 1581 y que de esa forma podamos permitir un tratamiento regulado y que realmente esté adaptado a sus necesidades, teniendo en cuenta que los menores están todo el tiempo en redes sociales, utilizando Internet. Entonces, es muy importante que tengamos como este fortalecimiento en la protección de los datos de los menores. Y digamos que esta sería como una de las más importantes conclusiones, la dejo al final por el mismo motivo, y es que este proyecto de ley introduce una mayor flexibilidad al establecer múltiples bases legales que legitiman ese tratamiento de datos personales, más allá del consentimiento. Y de esta forma lo que nos está permitiendo es que los datos puedan ser tratados no solo con esa autorización, sino también en unas situaciones en específico. Por ejemplo, en el envío de publicidad, en ese caso hay un consentimiento por parte del titular. En el caso de un contrato de arrendamiento, entonces ese es un cumplimiento de un contrato, la ejecución de un contrato. Un deber legal, entonces puede ser la factura, que es una obligación legal que en este momento está en furor en nuestro país. Adicionalmente, digamos, la emergencia sanitaria puede ser de interés vital, el interés público, que en este caso puede ser el SISBEN, que es el sistema que ayuda a determinar en qué categoría social se encuentran las personas y cómo se le puede ayudar a esas personas. Y las encuestas de satisfacción que nos permiten poder obtener ese interés legítimo por parte del titular. Entonces, muchísimas gracias a todos por la participación. Quedo atenta a cualquier pregunta que puedan tener. Buenas, abrimos en este momento el espacio de preguntas, pero a mí sí me gustaría hacerle una pregunta a Natalia, porque yo sé que este es un tema de muchísima preocupación entre las organizaciones, y es cómo pueden hacer esa transición de la autorización a estas bases de legitimación sin perder las bases de datos que están respaldadas con la autorización actualmente de la ley 1581. Ok, pues digamos que en el momento de la ley 1581, pues todos teníamos un miedo sobre que esas bases de datos se nos fueran a perder. Pero pues en ese momento la ley les dio la oportunidad a los empresarios de poder publicar avisos y de cambiar la manera como se demostraba el consentimiento, haciendo que quien no quisiera recibir ese tratamiento expresamente dijera no. Y si no le indicaba, pues entendía que sí quería ser parte de ese tratamiento. Entonces, de esa forma se salvaron esas bases de datos y siguió realizándose ese tratamiento de datos personales. ¿Qué pasa ahora? No sé, imaginémonos que esas bases de datos que legitiman el tratamiento son autopistas y como empresario o como empresarios eliges esos datos por cuál autopista pueden meterse.
Así, por ejemplo, si estás expidiendo en este momento facturas o documentos equivalentes, lo estás realizando en cumplimiento de un deber legal. Pero si tus miedos son porque envías publicidad de tu negocio, pues podría ser que dependiendo de tu objeto social, te acojas a esa autopista de un interés legítimo y ahí, en caso en concreto, pues ya se debería realizar una ponderación para mirar qué base que legitima el consentimiento te serviría más como empresario, ¿sí? En otras palabras, a diferencia de lo que cree la gente, la ley nos está abriendo la posibilidad de justificar el tratamiento de muchísimas más maneras de cómo está actualmente regulada por la ley 1581. Ok, Natalia, y en ese orden de ideas, ¿consideras desde tu punto de vista profesional eh, que ampliemos la perspectiva y demos la bienvenida a las bases de legitimación? ¿O consideras que la perspectiva que estamos manejando ahora de tener la autorización como la institución central que legitima el tratamiento de datos personales es más protector de los derechos de los titulares? Total, esta ampliación es adecuada y es necesaria para poder reflejar las diversas situaciones en las que el tratamiento de datos es legítimo, sin depender únicamente del consentimiento, siempre y cuando, claro, se respeten los derechos del titular. Y una última pregunta, porque hay una de las bases de legitimación que es la que más genera curiosidad y es la del interés legítimo. ¿Consideras que existe? Tienes el Sí, micrófono ya, apagado. ya me di cuenta, qué pena. No, la pregunta iba en torno, por ejemplo, a esta base de legitimación que genera muchísima curiosidad, que es la del interés legítimo. A veces no se entiende bien cuál es su alcance, cuáles son las oportunidades de apelar a este interés legítimo o si es de uso residual. Pero, ¿por qué crees que en el proyecto de ley está planteada una limitación del uso de esta base de legitimación por parte del sector público? Hola, Hola, ¿me escuchas? Sí. perdón si se me fue el audio. Ok. ¿Quieres que te repita la pregunta? Sí, por favor, es que se me Ah, fue el sí. audio un segundito. Vale, vale. No, mi pregunta iba como encaminada al interés legítimo y más concretamente en por qué crees o en tu opinión profesional, por qué crees que en el proyecto de ley se planteó una limitación al uso de esta base de legitimación por parte del sector público. Ok, pues digamos que, porque pues cualquiera podría acogerse, ¿no? Digamos que sería una opción muy abierta si lo dejamos sin esa limitación desde mi punto de vista. Ok. Yo Y pues también que, considero, dime. dale, sí, sí, continúa. No, no. Pues viendo de pronto las bases de legitimación, generalmente tenemos como el deber legal o está planteado el deber legal o está de las funciones en función de un interés público que tienen como, tienen un origen legal, ¿no? Tiene como las obligaciones de esas dos bases de legitimación tienen un origen legal. Y creo que también va encaminado mucho a que la actividad del sector público debe estar reglada por leyes y por normas. Entonces, supongo que la limitación del interés legítimo es, al sector público es para que no se vayan a salir de esa actividad pública reglada o legislada. Entonces, bueno, igual me parece un planteamiento muy interesante. Si tienen más preguntas, mira, aquí hay una pregunta de Santiago. Santiago nos pregunta, ¿la información que deberá facilitarse cuando los datos personales no se hayan obtenido del titular, según el artículo 15 del proyecto, podría llegar a suplir el consentimiento del titular? ¿O para cuáles bases de legitimación debería aplicarse este deber de información? Muy interesante la pregunta. Nikki, ¿me puedes repetir, por favor, la última parte? Es que está como cortado el audio. Sí, claro. Él pregunta, la información que deberá facilitarse cuando los datos no hayan sido obtenidos personalmente
del titular, según el artículo 15 del proyecto de ley, podría llegar a suplir el consentimiento? ¿O cuáles son las bases de legitimación que deberían aplicarse para cumplir o aplicar este deber de información? Pues digamos que en ese caso tocaría ver las bases de datos a las que se refieren, ¿no? Y cómo llego a tener autorización para ajustarla a esa base legal, pues que le va a servir para el tratamiento de datos. Entonces, digamos que toca es ver el caso en concreto, ¿no? También creería que en este caso el deber de información no solamente está enfocado al consentimiento. El deber de información es independiente del tipo de base de legitimación que justifique el tratamiento de los datos personales. Ya en un acto de transparencia debes comunicarle al titular del cual no tuviste los datos directamente cuál es esa base de legitimación que justifica el tratamiento de los datos personales y se lo comunicas en ese momento en que te pones en contacto con él, independientemente de si la base de legitimación pueda llegar a ser el consentimiento, pueda llegar a ser el contrato, pueda llegar a ser un interés legítimo, pero debes comunicárselo, no importa si es el consentimiento, no importa si es un contrato, no importa si es un interés legítimo. Es porque el deber de información es para todas las bases de legitimación, ¿no? Porque es un deber general, es un deber eh, de los responsables o de los sujetos obligados entregar información de cómo están realizando el tratamiento de datos personales de los titulares. Bueno, acá nos Claro, dice Leocadio, muy y lo que se interesante, en la... quiere es con eso, ampliar Dale. esa legitimación, ¿no? No solamente con el consentimiento, sino que existen otras situaciones que se pueden generar y que van a dar esa legitimación, no solo con el consentimiento del titular. Así es. Leocadio nos dice, en la visión europea el interés legítimo no puede ser argumentado por las administraciones públicas. Ello puede actuar en aplicación de la ley, el interés público, omisión de interés público. Así tal cual es lo que mencionábamos, las actividades del sector público tienen que estar regladas. Entonces, en el marco de ser una actividad reglada, las bases de legitimación que operan para el sector público definitivamente son el deber legal y actuar en interés público. Por eso no Interés pueden público. hacer uso del interés legítimo. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. En todo caso, la sesión va a quedar grabada. Ya les dejé acá en el chat el enlace a nuestro canal de YouTube. La próxima semana va a estar disponible la sesión de hoy. Recuerde que cada jueves a las 10 de la mañana estaremos haciendo una sesión para discutir el futuro de la ley 1581, si es mejor una reforma, si es mejor una derogación, para también discutir estos puntos y estas perspectivas que trae el proyecto de ley. Muchas gracias a la audiencia virtual por habernos acompañado el día de hoy y muchas gracias a ti, Natalia, por acompañarnos también. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.